Estamos de regreso con el licenciado Alejandro Arredondo, economista, un gran analista económico con quien estamos analizando. Primero, ya en la primera parte del programa analizamos las variables económicas del año 2019. Hablamos de la situación económica del país, el decrecimiento, a qué se debió. Pero ahora vamos a tocar el tema de cómo será el año 2020. ¿Qué pasará en el año 2020? ¿Continuarán esas situaciones económicas en perjuicio de la economía de República Dominicana? ¿O es más halagüeño? ¿Se ve mejor ahora estas perspectivas? Bueno, realmente la economía dominicana, las proyecciones que hay, tanto del Fondo Monetario, de la Comisión Económica para América Latina y las mismas proyecciones del gobierno, es que va a tener un crecimiento moderado, después de venir de unos crecimientos de 6, 7.5%, ahora vamos a tener un crecimiento moderado, y cuando hablamos de crecimiento moderado es de un 5%, conservador. Si a esto le sumamos lo que decía antes, que el año pasado hubo incertidumbre política, y esa incertidumbre política se traslada también a esa incertidumbre económica. Para el año 2020 vamos a tener 2 elecciones, quizá 3. Sí. Porque entonces vamos a tener elecciones en febrero. En febrero las municipales. Municipales y las congresuales. Mayo las congresuales y presidenciales. Y cuidado si hay una segunda vuelta. Sí, entonces, que todo apunta a que podría haber una segunda vuelta. Parece. Por lo menos ahora parece que va a haber. Sí, porque el escenario político no está totalmente definido. Aunque se han estado haciendo las inscripciones de los partidos políticos, los candidatos. Y los amarres. Es bueno esperar que el año 2020 entre, que se definan algunas cosas que están todavía en una nebulosa. Entonces, hay amarres que si la majagua no es buena, no se amarra bien. Y la gente sabe, el que es de campo sabe lo que es una majagua. Sí, claro. Sí, así es, Darío. Entonces, la perspectiva es tasa de crecimiento moderado de un 5%, la tasa de cambio continuará su curso, se tiene proyectado a un 54%. Entonces, va a implicar entonces que el gobierno, y ojalá que así no suceda, porque siempre ha sido una característica de los años electorales, que la parte del gobierno gaste mucho aumente el gasto público, y eso dinamiza la economía, eso la dinamiza, pero entonces quien paga los platos rotos es quien asuma el gobierno a partir del... Dinamiza la economía, pero entonces hay un déficit en el Estado que hay que cubrirlo, hay que pagarlo con una reforma fiscal. Sí, así es. Y es muy peligroso. Sí, ojalá que, bueno, por lo menos en el año 2012 se produjo un déficit, pero las elecciones posteriores se mantuvo el gasto público en periodo de elecciones. Sabemos que para el 2020 va a haber un cambio significativo. Sí. ¿Qué tan perjudicial fue esa campaña negativa que le hicieron al país, y que el sector turismo, nuestro mayor captador de divisas, dejó de ganar ese dinero? El país dejó al país no le entró a sus arcas financieras esa cantidad de divisas por el turismo, por la campaña negativa. ¿Qué tan perjudicial fue eso? ¿Cuánto el país aproximadamente dejó de ganar? Sí, las estimaciones que se tienen, los datos que se han dado a conocer, es que rondan los 600 millones de dólares, que es significativo para el turismo. Ahora, en final del 2019, hubo un incremento del turismo, pero el daño está hecho. Entonces, lo recomendable es que el gobierno tenga un manejo de crisis, de campañas que puede venir. Campañas estratégicas, la comunicación estratégica, manejo de crisis. Claro,
porque aunque se adoptaron medidas, por ejemplo, el decreto que crea una comisión interagencial para protección de turistas, que al final al cabo lo que sucedió, de acuerdo a los informes que dio el FBI, fueron muertes aisladas, no fueron muertes así. Sí, pero fueron aprovechadas, fueron capitalizadas por los contrarios, por los enemigos. Por ejemplo, el caso de la pareja de esposos, la señora que apareció golpeada, todo el mundo sabe que fue un asunto de cuernos. Sí. Sí, yo lo digo claro así. ¿Por qué? Porque me duele mi país. Sí. Fue un asunto de unos cuernos que esa señora engañó a su marido y vino aquí a un hotel, conoció a un empleado del hotel por internet, engañando al marido, lo trajo y se fue a medianoche a buscar algo. Llegan al hotel la primera noche y sale a buscar algo al bar. Y el esposo en la habitación esperándola. Al ella no retornar, el esposo espera. Al ella no retornar, el esposo baja y comienza a buscar a su mujer. Sí. Pero la encuentra en la playa, desnuda, con un empleado del hotel. Sí. Y ahí que se produce el altercado. Oye. Él la golpea a ella. Sí. La golpeó de una manera salvaje. Sí. Entonces, se arreglaron ellos dos, en pleito de marido y mujer, no se meta, se arreglan. Entonces, ella lo que hace es, y él, que se combinan y le ponen una demanda al hotel alegando que los atracaron en el hotel. Fíjense qué par de delincuentes. Sí, luego y esa delincuencia, eso lo saben, los que hicieron una campaña negativa contra el país lo saben, pero lo dejaron así porque les convenía lo otro, lo malo. Claro. Sí. Sí, y ahí hay que tener en cuenta el gobierno, las autoridades de turismo, deben tener en cuenta que nosotros tenemos fuertes competidores en el Caribe, en el turismo. Caribe, sí. Tenemos México, el Caribe colombiano, Venezuela, colombiano, Puerto Rico, claro. Sí. Entonces, esto hay que tener en cuenta también que los ingresos del gobierno, producto de este crecimiento moderado, no será tan abundante, por decirlo de una manera llana, como en otros años cuando ha habido crecimiento de la economía dominicana, lo cual debe comenzar a trabajarse, a negociarse lo que es el pacto fiscal, las negociaciones para el pacto fiscal, no para que por lo menos a nivel técnico se vea de dónde es que se van a obtener los recursos para satisfacer las necesidades de la población, porque realmente el déficit que se tiene, déficit fiscal, de alguna manera hay que reducirlo. Anda en un déficit fiscal, rondará el 2%, el 2.1% del PIB. O sea que, y también de que hay otro asunto, y es que el endeudamiento externo, sí, que hay que ponerle atención. Solamente el gobierno está pagando el 30% de lo que debería pagar en intereses. O sea, intereses y capital. Intereses nada más. Intereses, porque hay alrededor de un 23% que se paga por el sector público no financiero, o sea, el gobierno, y hay otra parte, sí, que es el 7%, que se paga por el déficit clasificado. ¿Y qué pasa con las recaudaciones, Alejandro? Háblame de las recaudaciones. Veo como que el gobierno debe mejorar las cobranzas, sí, sin tener que hablar de reforma fiscal. Claro. Porque aquí estamos hablando, sí, de un ITEVIS, una evasión del ITEVIS que anda por el 50% o más. Sí, la evasión. Y anda también la evasión del impuesto sobre la renta, que alcanza esa cifra también por ahí. Entonces, vamos a cobrar, vamos a mejorar las cobranzas y vamos a olvidarnos de reforma fiscal. Sí, las medidas administrativas, de reforma administrativa que ha estado haciendo la Dirección General de Impuestos Internos son bienvenidas. Son bienvenidas en el sentido de que se tiene ya por cuánto sale la evasión del ITEVIS. El ITEVIS ronda entre un 45 y un 60%. Y el impuesto sobre la renta está entre un 55 y un 65%. A través de los formularios de comprobante fiscal, también un proyecto interesantísimo de la Dirección General de Impuestos Internos, que es sobre la trazabilidad para las bebidas
de alcoholes y de cigarrillos, un sistema electrónico que le permitirá tanto a la Dirección General de Impuestos Internos y a la Dirección General de Aduanas reducir lo que es el comercio ilícito de whisky, de bebidas alcohólicas y de cigarrillos, que el ciudadano común va a poder determinar con un iPhone, un smartphone, que si es legal o no es legal la bebida a través de un código QR. Ojalá. QR, porque, ¿qué sucede? Tú vas a un bar, tú pides un trago de whisky, te dan otra cosa. Te dan otra cosa. Pero, y si pides la botella, o si tú vas a un restaurante, tú pides, saca de la góndola, extrae de la góndola whisky, una bebida, tú no sabes qué tanto, porque tanto Alejandro, el comercio ilícito. Lo importante es lo de adentro. Sí, lo importante es lo de adentro. O sea, la botella, el envase, ni la etiqueta dice nada, No. ni el sellado, Sí. es lo de adentro. Claro. ¿Y cómo se detecta lo de adentro, si es falso o...? Entonces, ese proyecto de trazabilidad de las bebidas alcohólicas y cigarrillos permitirá que desde la misma entrada de los insumos para la fabricación de las bebidas alcohólicas, se va a tener tanto el productor, las agencias recaudadoras, DGI y la Dirección General de Aduanas, hasta el consumidor, se van a identificar con un código QR que Sí. le permitirá decir, bueno, esta bebida es legal. Sí, porque aquí hay un sinvergüenza en el país que se lo meten preso todos los meses. Sí. La Dirección General de Aduanas somete a ese señor todos los meses por falsificación de bebidas alcohólicas. Y él tiene unos resortes tan grandes en la justicia que sale sin problema. Es un señor ahí que hace poco, todos los meses le ocupan una casa llena ahí en el Millón, de bebidas alcohólicas adulteradas. Un señor con un apellido raro, él sabe de quién yo estoy hablando. Sí. Bueno, ya hablamos del alcohol, brevemente. Permitirá también este proyecto de trazabilidad que va a implementar la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas, que el cintillo que tienen los cigarrillos, que tú le ves los cigarrillos, yo no fumo, pero lo he visto, la cajetilla de cigarrillos que tiene un cintillo, va a ser electrónico. Muy bien. O sea que ya ese cintillo, porque eso lo pueden falsificar. ¿Y tú crees que no lo falsifican eso también? Bueno, le dará trabajo porque no hablaba un algoritmo ahí que falsifica, porque aquí falsifican todo. Todo. Aquí esos equipos, yo no confío en los equipos automatizados de aquí ninguno. Sí. A mí hay que matarme con lo legal, con esto, con la vaina así, porque es cuestión de que en el banco a veces yo me gusta ir yo mismo, anótame ahí lo que yo tengo. Correcto. Por lo que estoy guardando. No, que eso es por internet, yo no confío mucho en esa vaina ya. Sí. Porque están falsificando. La vaina automatizada, yo no confío en nada de esa vaina. Bueno, y vuelvo al planteamiento tuyo de que se debe primeramente mejorar lo que es la captación de los ingresos fiscales. Y eso se ha estado trabajando, pero se debe de acelerar el paso, porque un gobierno que asuma, un presidente que asuma el gobierno en el agosto de 2016, no es verdad que la población, con los impuestos que está pagando, le venga con una reforma fiscal. Y esa reforma fiscal, en lugar de aumentar los impuestos, debe de reducirlos. Sí. Porque cuando hablamos de reforma fiscal integral, estamos incluyendo tres elementos. Estamos incluyendo los ingresos fiscales, estamos incluyendo el endeudamiento, el financiamiento y estamos incluyendo el gasto. El gasto que también, a veces que dispendio de gasto que sucede en ocasiones en el gobierno, y también redirigir y estudiar qué se va a hacer con las exenciones fiscales. Las exenciones fiscales que se le otorgan a sectores que ya no necesitan esas exenciones fiscales. Sí. Una pregunta que a la gente le gusta mucho. Por ejemplo, ¿el dominicano puede dormir tranquilo en el año 2020 porque no va a haber reforma fiscal? Mira, de acuerdo a lo que está planteado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, esa reforma fiscal debió haberse hecho ya. O sea, que fácilmente en el 2020 la meten. Sí. Pero será después de las elecciones, porque si la meten antes de las elecciones hay problemas. Sí. Pierde de calle un partido. Obviamente, este gobierno ha dicho que no va a haber reforma fiscal por un asunto político. Pero sí,
el próximo gobierno que asuma la presidencia, el próximo presidente, tendrá que enfrascarse en ver una reforma fiscal, porque los ingresos no le están alcanzando y no puede permitir incrementar el gasto público y una reducción de los ingresos fiscales. Ahí vuelvo a lo mismo. Ahí vuelvo a lo mismo. ¿Por qué no mejoramos las cobranzas? Sí. Entonces, ¿no hay que hacer reforma fiscal? Sí, pero es que, mira. Es que es difícil mejorar la cobranza porque hay muchos compromisos con el gobierno, con muchos empresarios, que hay que darle exenciones, que hay que darle esto, que hay que darle aquello. Y no puede ser. Este es un país pobre. Sí. Que no se le puede dar a los empresarios todo. Hay que cobrarle los impuestos. Hay que cobrarle. Porque a mí me lo cobran, a ti te lo cobran, a todos los más pendejos se lo cobran. Sí, se lo cobran. Exacto. Y la clase media va a llegar un momento en que va a explotar, como ha sucedido en Sudamérica. Aquí uno está trabajando para pagar la luz. Sí. Entonces, y cuando tú vas al supermercado, es la madre que te dan también. Sí. Pero ven acá. Pero realmente los estudios y los análisis que se han hecho en cuanto a hasta dónde puede llegar las reformas administrativas que se están haciendo en las agencias recaudadoras, apenas ronda el 0.1%. Por más que se mejore, pondrá un 0.1% del Producto Interno Bruto. En cuanto al ITEVIS, el ITEVIS, en lugar de mantenerlo o aumentarlo, debe ser reducirlo y ampliar la base imponible. La base del ITEVIS. Sí, la base del ITEVIS la van a ampliar. Sí. Más la reforma integral también. Eso es dentro de un paquete. Dentro del paquete. Dentro de un paquete. Porque, oye, serían dentro de un paquete. 2 tiros que le van a meter ahí para matar uno de una vez. Sí, dentro de un paquete. Un asunto que olvidé de decir y hay que mencionarlo por justicia es con relación al procedimiento simplificado de tributación que se implementó en el 2019, que del 5% del anticipo, estamos hablando. Sí. Entonces, pero se lo siguen cobrando. Lo siguen cobrando, pero... A mí me lo están cobrando el anticipo. Lo siguen cobrando, pero pues yo no entiendo cómo es. Se hizo el anuncio de que se había eliminado, no que se en los periódicos sí, en la televisión lo quitaron, pero físicamente te siguen todavía, ¿verdad? Lo que hay una extensión para el pago del anticipo. Entonces, el próximo gobierno, regularmente, las reformas fiscales se hacen en lo que se ha llamado la luna de miel de los gobiernos, que son los primeros 100 días, donde la población le permiten cualquier cosa, cualquier medida. Una última pregunta ya para finalizar, porque ya el tiempo se nos acabó. El gobierno que gane las elecciones en el año 2020, ¿tendrá que hacer la reforma fiscal de inmediato? Tendrá que comenzar a estudiar. Ay, mi madre. Sí, va a tener que hacerlo, porque es un compromiso está en la ley. O sea, es que los ingresos no le permiten. Es que el déficit es muy grande, ha sido muy fuerte. Y además, el endeudamiento que se está tomando préstamos para pagar préstamos. Entonces, eso es una economía, no puede funcionar así. No. O sea, tú tomas préstamo, es más, es una economía personal. Tú no tomas... Renegociando la deuda. Sí, bueno, esa es una parte. Tú en tu economía personal, tú tienes una deuda con la tarjeta de crédito, tú no buscas otra tarjeta de crédito para pagarle. No. Entonces tienes que buscar más ingresos. ¿Y dónde lo vas a sacar? Tú lo que hace es que te lía más. Te lía más. Un lío ahí que después no puedes salir de él. Entonces, además de que tienes que atender la necesidad de una deuda social acumulada que ha tenido la República Dominicana. Ojalá entonces que los precios del petróleo se mantengan a los niveles aceptables y que el precio de la onza Troy del oro se mantenga alto. En este año, en el año 2019, en este año, llegó a $1,500 la onza Troy. La onza Troy. Sí. Bueno, el gobierno que prenda sus velitas, ¿verdad? Para que eso se mantenga la onza Troy a ese precio de oro y el petróleo se mantenga a ese precio o baje. Sí. Que eso es de la única manera que puede respirar. Sí. Y nosotros aquí seguimos respirando porque Original TV los domingos es el programa que usted tiene que sentarse a ver en su casa, ¿verdad? Hoy analizamos las variables económicas del año 2019
y las perspectivas económicas del año 2020 con el licenciado Alejandro Arredondo. Amigos, gracias de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a usted, Alejandro, le deseamos lo mejor. Igualmente, en igualmente, este año Darío. y a usted y a su familia. Gracias, Y a igualmente, ustedes, Darío. todo lo mejor también, pero nos vemos el próximo domingo, no se olviden.